Hola a todos, mi nombre es John Vázquez. Hoy vamos a continuar con un tema que hemos venido hablando en la iglesia acerca de cómo preparar un bosquejo para dar un sermón. Eh, Básicamente hoy queremos mirar de una manera pues sencilla y práctica cómo elaborar dicho bosquejo. Ahora bien, antes de mirar de pronto, mirar parte por parte en la elaboración de un bosquejo, quiero referirme a algo que se me hace muy importante antes de entrar en este tema. En cuanto al bosquejo, anteriormente había hablado acerca de que lo más importante al momento de uno predicar es poder escuchar la voz de Dios, ser ministrado primero con esa palabra, ser tocado con esa palabra, poder experimentar esa palabra para así poder dar de lo que el Señor primero nos ha dado. Amén. Como decía el apóstol Pablo allá en Hechos 3, decía que de lo que yo tengo yo te doy. De la misma manera nosotros como predicadores o como maestros de la palabra o que estamos empezando en servirle al Señor a través de la predicación, tenemos que tener bien en cuenta esto, que nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido del Señor. Entonces, en ese sentido, para cortar esto, básicamente quiero pues resaltar este punto, ¿no? Que primero tenemos que lo más importante al momento de preparar un bosquejo para dar una enseñanza, una predicación, es el tiempo que tú tienes a solas con Dios para escuchar específicamente la voz de Dios en lo que Él quiere que tú hables. Porque de allí parte todo. Allí parte todo, de tu intimidad con Dios, de escuchar la voz de Dios en el secreto. A veces cuando tú escuchas la voz de Dios allá tan fuerte en tu corazón que el Señor te habla, quizás a veces ni siquiera es necesario muchas veces tener un bosquejo hecho, sino que Dios te ha hablado tan fuerte en tu corazón que tú simplemente de lo que brota en tu corazón, tú lo das a las personas. Entonces eso es bien importante, pero sin embargo pues vamos a mirar algunos pasos que pueden llegar a ser muy útiles al momento de elaborar un bosquejo. Bien, también quiero que tengamos en cuenta algo. Si bien el bosquejo es una ayuda que nos puede servir muchísimo en el momento de predicar, porque nos va a recordar cosas, nosotros pues no todos tienen una memoria fotográfica para acordarse de todas las citas, de todos los versículos, de todas las cosas importantes. En ese sentido es muy bueno uno tener una ayuda visual, que en este caso es nuestro bosquejo. El bosquejo es importante porque nos recuerda aspectos importantes de la enseñanza que estamos dando. Ahora bien, si bien el bosquejo es bien importante, tenemos que tener en cuenta algo. El bosquejo no se nos puede convertir en una camisa de fuerza. Es decir, que nosotros elaboramos tan minuciosamente nuestro bosquejo que muchas veces nos entregamos a lo que ya hemos preparado, que olvidamos la guianza del Espíritu Santo. A mí personalmente me ha pasado algo y es que a veces cuando me paro a predicar o a enseñar, yo tengo preparado mi bosquejo, pues lo mejor elaborado, y el Espíritu Santo me dice, no, quiero que prediques esto. ¿Y qué me toca hacer? Pues obedecer a la voz de Dios, simplemente dejar a un lado mi bosquejo y enseñar lo que el Señor me muestra en ese momento. Ahora, eso no quiere decir que no prepare un bosquejo. El bosquejo es muy importante, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el bosquejo no es una camisa de fuerza, es una ayuda, ¿sí? ¿Cierto? Es algo que nos puede facilitar las cosas al momento de nosotros poder dar la enseñanza. Otra cosa que es bien importante, el bosquejo tampoco se puede convertir para nosotros en lo único que nosotros nos vamos a basar para enseñar. Hay momentos en que empezamos con el bosquejo, pero el Espíritu Santo nos muestra que, aunque estamos predicando el tema del bosquejo, el Espíritu Santo nos muestra, mira, predica también esto. Y Él mismo te va a llevar a los versículos, aunque no estén en tus apuntes. A mí me ha pasado muchas veces eso. Estoy predicando sobre cierto tema y el Espíritu Santo me acuerda un versículo que leí en algún momento y mira, vamos a tal parte y es una bendición porque uno sabe que el Señor está fluyendo ahí. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Aunque quiero recalcar una vez más que lo más importante no es tener algo escrito en un papel. Lo más importante es tener la enseñanza escrita en nuestro corazón.
lo que vamos a enseñar que está escrito en nuestro corazón. A mí personalmente vuelvo y digo, me pasa algo y es que yo preparo mis bosquejos y el Espíritu Santo me guía, pero me hago tan uno con el bosquejo que a veces ni siquiera miro mis apuntes, sino simplemente ya me los he prácticamente aprendido de memoria porque interioricé en mi corazón el mensaje, porque lo escuché directamente del Señor y el Señor lo implantó en mi corazón. Entonces eso es lo más importante, que tú no dependas tanto del papel escrito, sino que dependas de lo que el Señor mismo ha escrito en tu corazón. ¿Sí me voy a entender? Ahora bien, también algo que quiero que ustedes tengan en cuenta en cuanto a la preparación del bosquejo, la elaboración como tal. Y es que, aunque vamos a mirar algunas cosas a tener en cuenta, algunos puntos, algunas, entre comillas, reglas, digo entre comillas porque en realidad para escribir un sermón no hay reglas, sino como algunos tips que nos pueden ayudar. Pero en cuanto a eso, la manera más efectiva de escribir un bosquejo es cuando tú escuchas al Señor y el Señor mismo te muestra lo que tú tienes que apuntar, lo que tú tienes que escribir. Entonces, más que seguir una serie de reglas, es ser guiado por Dios. Entonces, en ese sentido, teniendo esas cosas bien en claro, digamos, a mí personalmente también me pasa lo mismo. A veces mis bosquejos son muy elaborados. Ahorita lo vamos a ver, el título, la introducción, la proposición, el desarrollo, conclusión, llamado, todas esas cosas, ahorita lo vamos a ver. Pero a veces simplemente mis sermones, el Espíritu Santo me dice, anota solamente las citas. Yo anoto 1 Corintios tal, Efesios no sé qué, Romanos no sé qué, y ya no más. Y me paro en un púlpito solamente con las citas, porque ya tengo el mensaje en mi corazón, entonces solamente las citas como para acordarme dónde están los versículos y ya. Eso me pasa a mí, ¿no? Personalmente. Entonces, quiero que ustedes también no tomen esto que vamos a enseñar acá como la regla, la fuerza, la camisa de fuerza, y que mejor dicho es que tiene que ser así la manera de preparar un sermón. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Ahora bien, sí hay una manera como organizada de hacer lo que es lo que vamos a intentar ver hoy, pero lo más importante es lo que acaba de decir. Que tú escribas en ese papel o no sé, en donde tú escribas lo que el Señor te guía en tu corazón. Eso es lo más importante. Bueno, bueno, ya teniendo eso en cuenta, ahora sí vamos a mirar algunos tips o algunas ayudas que nos van a servir en el momento de elaborar un bosquejo, ¿no? Entonces, básicamente el bosquejo cuenta con algunas partes que son bien importantes. Vamos a mirar cuáles son las partes de un bosquejo para dar un sermón. Bueno, hay diferentes maneras. Vamos a ver una muy básica, pero pues que nos puede ayudar, sobre todo pues para los que tienen la tarea, pues hacerlo pues de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes del bosquejo? Primero pues el título, después voy a explicarlos más minuciosamente cada uno, un poquito más profundo, pero voy a dar los títulos inicialmente. Entonces el primero es el título, las partes de un sermón, primero el título, después va a ir la introducción, después va a ir la proposición, después el desarrollo del tema como tal y el desarrollo de cada punto del tema. Después terminaremos con la conclusión del sermón, del bosquejo, y finalmente pues con el llamado. Esto es como un esquema básico de cómo preparar un bosquejo. Bien, entonces vamos primero que todo con el título. Yo no a todas mis enseñanzas les pongo título, bueno, de hecho sí, a todas les pongo título, pero nunca yo digo el título cuando voy a predicar, muy pocas veces. Si bien el título es bien importante en el momento, digamos, de el que está grabando el video o no sé, cuando se va al bosquejo del sermón el siguiente domingo en el boletín, pues tener el título es bueno, ¿sí? Pero pues el título tampoco es que sea tan trascendental. Entonces, pues siempre es bueno colocarle un título como para también ayudar a reconocer sobre qué hemos predicado, si tenemos nuestra colección de bosquejos guardados, como yo lo tengo personalmente. Entonces, en este sentido, lo primero que vamos a mirar es el título. Entonces, el título, hay cosas que tener en cuenta en cuanto al título.
El título debe resumir el tema del sermón, o de la predicación, de la enseñanza, o que sea una clara referencia al tema que se va a tratar, ¿cierto? Tenemos que evitar qué clase de títulos, títulos fantásticos, o sea, la gloriosa, extraordinaria y no sé qué, la ascensión gloriosa de Jesucristo. Bueno, no, títulos más comprensibles que la gente pueda digerir fácil. Tenemos que evitar ponerle títulos vulgares, ¿no? A veces yo he escuchado aún títulos que para de pronto llamar la atención, la gente queda, uy, pero alguna vez escuché de un título de un sermón, ¿cómo hacer el amor? Bueno, el que lo enseñaba pues explicó el porqué, pero a veces ese tipo de títulos se puede prestar para malas interpretaciones, ¿no? Entonces no sabemos quién nos está escuchando, entonces en ese sentido pues tenemos que a veces guardar un poquito la compostura y digamos no ser vulgares. El título de Cómo hacer el amor era una enseñanza para jóvenes que explicaba la importancia del amor en el noviazgo. Bueno, en fin, no era nada vulgar. Pero el título sí, bueno, se prestaba para malas interpretaciones. Entonces, tener cuidado en ser expertos con el título, ¿no? Eh, Tampoco ponerle un nombre al título que diga más de lo que usted va a enseñar. Por decir un ejemplo, o sea, decir, resumen escatológico de la segunda venida de Cristo y usted solamente va a enseñar sobre el rapto. Pues, entonces, hacerlo también el título conforme a lo que usted vaya a enseñar y no hacer un título tan pretencioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué consejos damos para colocar el título a su enseñanza o a su predicación? Un título sencillo, algo simple, breve, corto, personalmente. Algo que apele al corazón, o sea, que no solamente llegue al intelecto, sino que llegue al corazón. Eh, Preferiblemente algo que sea sencillo de digerir, que las personas entiendan fácilmente, ¿cierto? Y que sobre todo generen expectativa en cuanto al tema. Eso es algo bien interesante en cuanto al título. No me voy a meter más en el título es, la verdad, pues no menos importante a la hora de hacer un bosquejo, pero pues tenerlo en cuenta, ¿no? Segundo paso para preparar nuestro bosquejo, la introducción. Bien, ahora voy a leer algo que entre, mm, encontré por aquí, por internet, que me pareció algo bien interesante en cuanto a la introducción de un sermón, ¿no? La introducción puede ser feliz pero nunca liviana, puede ser solemne pero nunca sombría, puede ser sencilla pero nunca trivial, puede ser interesante pero nunca tomará el lugar del tema del sermón, sino que guiará el interés de los oyentes hacia él. La introducción tiene que estar cargada de un entusiasmo celestial y encendida en el fuego del Espíritu. Será siempre la promesa de algo muy grande que viene y que no me debo perder. Bien, en ese punto, la introducción, ¿qué es? La introducción es como esa herramienta que nosotros usamos para hacer interesar a las personas en lo que vamos a enseñar. Es como lo que llama la atención de la gente que nos está escuchando. En ese sentido, el sermón, no, la introducción tiene que ser algo muy llamativo. Tiene que ser algo que capte la atención de las personas. No puede ser aburrido, tampoco puede ser tan largo ni se puede convertir en toda la predicación. Entonces, la introducción, que es básicamente es lo que nos mete en el tema, como su nombre lo indica, introducción, ¿cierto? Por decir un ejemplo, cuando hablamos de introducción, depende del tema que estamos hablando, podemos usar de pronto una historia, una parábola, ¿cierto? Para introducir al tema. De pronto podemos tomar alguna noticia que esté pasando para introducir al tema, para dar a entender lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo hacer la introducción? Piensa en algo llamativo. Piensa en algo llamativo que tenga que ver con lo que con lo que usted va a enseñar. Eso sobre todo se usa en el tipo de sermones temáticos, ¿no? Digamos, usted va a hablar acerca de, qué sé yo,
sobre el amor, un tema muy básico en el Evangelio. Entonces usted puede de pronto contar una historia acerca de un acto de amor, qué sé yo. Bueno, algo que la gente lo mantenga como, ¡tum!, le prenda las neuronas para que le presten toda la atención a usted, ¿cierto? Entonces es bien importante la introducción porque es lo que le va a dar vida a su sermón. Entonces en la introducción siempre pide al Espíritu Santo que le muestre la manera de llamar la atención de las personas. Amén. Muchas veces la introducción puede ser un pasaje bíblico que habla acerca del tema específico, ¿cierto? O hay muchas historias que uno puede contar, como decía, o simplemente hablar sobre el tema de una manera muy entusiasta, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a la introducción. La introducción no debe ser muy larga. Bueno, yo no puedo decirle 10, 15, 20 minutos, no sé, porque no sé cuánto tiempo usted vaya a predicar cuando le toque predicar. Pero sí tiene hablando en porcentaje, no puede durar más del 20% del tiempo que usted va a dedicar a la enseñanza, en ese sentido. ¿Ok? Después de la introducción, esto es ahora, vuelvo a decir y le repito, esto no es una camisa de fuerza, sino es como una manera que nos puede ayudar, ¿no? El siguiente punto es la proposición. ¿Qué es la proposición? La proposición es la idea central del sermón presentada en una sola frase. Por decir un ejemplo, Cristo en la cruz se sacrificó por los pecados de la humanidad. Entonces ya con esa frase yo ya puedo y ya me meto en el tema, a desarrollar el tema. ¿Cuál es mi tema con base a esta frase? Cristo muriendo en la cruz. Entonces ahí yo puedo empezar a desglosar cada uno de los puntos del tema que yo quiero hablar, ¿cierto? La proposición se puede decir que es una de las partes más importantes del sermón, porque presenta, digamos, una noción clara de la verdad que usted va a predicar, que va a enseñar. O sea, es como el punto fuerte, es como lo que, si la introducción nos mete en el tema, la proposición es la que nos frena para que miremos de qué es lo que se nos está hablando, ¿no? Lo que nos abre los ojos. La introducción llama la atención para entrar, como viendo lo dice introducción, pero la proposición es la que nos despierta, la que hace que estemos mucho más pendientes de lo que se nos va a enseñar. Bien, en cuanto a la proposición, también tiene que ver en cuanto a qué, hacia dónde quiero llevar la enseñanza, qué es lo que yo pretendo hacer o a dónde quiero llegar con la enseñanza que estoy dando, o más bien a dónde quiero que la gente que me está escuchando llegue. Por decir un ejemplo, cuando yo estoy predicando el Evangelio, estoy dando un sermón evangelístico, es bien importante, digamos, tener al menos en mi mente y en mi corazón cuál es la proposición. ¿Y la proposición cuál es? Que las personas escuchen claramente el Evangelio, que crean y se arrepientan, ¿cierto? Entonces, cuando yo planteo la proposición me va a llevar y me va a guiar hacia qué pasos debo seguir para llegar a ese objetivo. Hay algo que es bien importante. Yo he escuchado muchas predicaciones y muchas enseñanzas que carecen de este punto, de la proposición. Y tocan un tema aquí, tocan otro tema allá, tocan otro tema allá, pero nunca lleva algo específico, nunca aún no lo llevan a un punto donde lo pongan uno a pensar, ¿cierto? Entonces, cuando tú tocas muchos temas, claro, abarcas muchas cosas, pero finalmente no llegas a nada. Cuando tú predicas, siempre tienes que tener un objetivo claro, a dónde quieres llegar. Por decir un ejemplo, si tú vas a predicar acerca de la incredulidad, entonces cuando yo doy mi proposición, yo quiero que la gente entienda qué cosas están causando incredulidad en su vida, qué cosas tienen y que esas cosas las tienen que sacar y empezar a poner sus ojos en Cristo para tener una verdadera fe, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces esa es mi proposición y hacia allá voy a guiar todo el tema que voy a desarrollar. Entonces espero que ese punto haya quedado entendido.
Siguiente punto que también es bien interesante y que pues es como la parte central del bosquejo, que es el desarrollo del tema. Entonces, en el desarrollo del tema es donde explicamos cada punto de lo que vamos a hablar de una manera más detallada. Básicamente, tomamos la proposición y la desglosamos, ¿cierto? Por decir algo, si mi proposición es que todas las personas se arrepientan y crean en el Evangelio, entonces yo voy a empezar a tomar esa proposición para desarrollar el tema. Entonces puedo decir, primero tengo que mostrarles a las personas que son pecadoras y que necesitan a Cristo, después tengo que mostrarles que ellos verdaderamente, que su pecado, por decir un ejemplo, les va a llevar a consecuencias eternas desastrosas. Después tengo que mostrarles a Cristo que murió por ellos en la cruz, y por último ya, que es a donde quiero llegar, es llevarlos a que para llegar a Cristo tienes que llegar con un corazón arrepentido y con fe, por decir un ejemplo. Entonces ahí en el desarrollo del tema es cuando tomamos punto por punto queriendo llevar a la gente a algo. Eso es bien importante. No es simplemente tomar punto por punto y explicar algo y ya, no. Es que el punto uno me lleve al punto 2 y el punto 2 me lleve al punto 3 y el punto 3 me lleve al punto 4, para así todas las cosas a la final me lleven a lo que la proposición me presentó al inicio. No sé si me hago entender, espero que sí. Entonces, en el desarrollo del tema, podemos tomar ciertos, por decir un ejemplo, si nuestro sermón es textual o es expositivo, tomamos el pasaje, vamos a tomar uno bien sencillo como para explicarnos. Digamos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16, 17, ¿cierto? Así dicho por encima, ¿no? Entonces, digamos, esa es entonces, yo de esos dos versículos voy a sacar mi proposición, que es a todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, yo empiezo a desglosar de estos dos versículos los temas. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, primero, por decir un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo así rápidamente. Entonces, hablar de quién es Dios. Se puede decir Dios, creador del universo, el que nos formó a nosotros. Bueno, estoy hablando así rápidamente. Amó al mundo. Entonces ya este va a ser tu segundo punto. Dios es un Dios de amor. Tú te puedes apoyar allá en 1 Juan 4, Dios es amor. Entonces ahí ya vas elaborando. Dios amó. ¿Amó a quién? Al mundo. ¿Cuál era el mundo? ¿Cómo era la condición del mundo? Un mundo pecador, un mundo que odiaba a Dios, que aborrecía a Dios, que estaba lejos de Dios, pero Dios aún así lo amó. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ahora aquí podemos presentar a Cristo. Entonces eso va a ser mi otro punto en el desarrollo de mi bosquejo. Entonces hablar de Cristo, quién es Él, que Él vino a la tierra, se hizo hombre, se entregó en una cruz, pagó el precio por mis pecados. Entonces ahí es cuando yo digo, para todo aquel que en Él cree. Entonces ahí es cuando tengo que, en el siguiente punto de mi bosquejo, llevar a las personas y mostrarles la importancia de arrepentirse y creer en Cristo. Entonces, más o menos, si vemos, primero hablé de Dios, pues ese puede ser, digamos, un punto del desarrollo del tema. Mi propósito, bueno, vamos a hacer este ejemplo, ya que tomé eso, como para ilustrarles un poquito cómo podemos llegar a hacer un bosquejo, basándonos en este pasaje. Mi tema puede ser, mi título puede ser el amor de Dios hacia el mundo, por decir un ejemplo. Mi introducción, bueno, una introducción, la que el Espíritu Santo les coloque, no voy a decirla aquí. Pero ¿cuál es la proposición? Que las personas crean en Cristo como su Señor y Salvador para que sean salvas, para que no se pierdan. Esa es mi proposición, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el desarrollo de mi tema? Entonces yo voy a empezar a hablar acerca de Dios como Padre, como les venía diciendo ahorita.
Después de Dios como Padre, voy a hablar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces puedo hablar acerca del amor de Dios que se manifestó en qué, en que dio a su Hijo. Otro punto puede llegar a ser Jesús, como les venía diciendo ahorita, Jesucristo el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, el que resucitó entre los muertos para darnos libertad del pecado, etc. Y el otro punto es para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces el creer, entonces ahí puedo profundizar en qué significa creer, que creer no es solamente decir yo creo y ya, que creer involucra mucho más allá de unas palabras, sino que creer involucra el corazón. Por decir un ejemplo, estoy hablando un ejemplo de bosquejo, ¿no? Eh, Ahora, cuando tú ya has desarrollado el tema, punto por punto sacas 3 4 puntos, no sé, los que el Espíritu Santo te guía a sacar. No saques muchos porque se te va a alargar la enseñanza demasiado. Pero lo recomendable son entre 3 y 4 puntos en el desarrollo del tema que tú saques. Entonces, eso en ese punto, pero vuelvo y especifico que eso es algo bien importante. Que estos 4 puntos, o 5 los que quieras poner, 3 2 qué sé yo, te lleven a algo. O más que te lleven, que tú lleves a las personas a algo. Y en este punto sería, ahí es cuando empezamos a llevar a las personas a la conclusión, que es el otro punto del bosquejo. Habíamos hablado del título, introducción, proposición, desarrollo del tema, y llevamos al quinto punto, que es el de conclusión. Conclusión. Entonces, la conclusión es que es como ya cierro todo lo que voy diciendo, es como si tú colocaras un embudo, ¿cierto? Entonces, aquí tú echas todo y vas llevando, vas llevando hasta un punto donde te sale un chorrito específico, que es a donde tú lo quieres que ese líquido caiga, en un punto específico. La conclusión es básicamente eso, es llevar el tema hacia un punto específico. Según el ejemplo que veníamos hablando ayer en el pasaje de Juan 3:16, ¿cuál es esa conclusión? La conclusión es que las personas tienen que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque en el que en Él cree, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice el versículo 18, si no estoy mal. Entonces, a eso tengo que llevar a las personas, a que ellas crean. Entonces, en la conclusión, tengo que guiar a las personas a que ellas pongan su fe en Cristo, en este caso. O pues en el caso que usted aplique en el sermón que usted está preparando. Entonces la conclusión es muy importante porque es lo que nos cierra el tema y nos lleva a ese punto, ¿ok? Tiene que ser algo corto, no puede ser largo, porque en la conclusión es el momento donde el Espíritu Santo está empezando a trabajar en los corazones, es el momento donde las personas están empezando a reflexionar en lo que usted les ha predicado, en lo que usted les ha enseñado. Entonces, eso es bien importante, este punto, lo de la conclusión. Ahora, la conclusión quedaría, valga, suena chistoso, la conclusión quedaría inconclusa si uno no lleva a las personas a hacer algo. En este caso, tendríamos el siguiente punto, que sería el sexto, sería el llamado, que es bien importante. Ahora, yo sé que mucha gente está en contra de hacer llamados al altar, dice que eso no es bíblico, que no aparece en la Biblia, pero miren una cosa, la Biblia sí habla de hacer llamados. Si usted ve allá en algunos versículos del Antiguo Testamento, dice, venid, adoremos, venid, acerquémonos a los atrios del Señor. Si bien la Biblia no habla de un llamado para recibir a Cristo como tal, una oración de fe, textualmente, pero contextualmente sí nos habla de que las personas tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Posiblemente muchos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero pues yo creo que el llamado es bien importante, porque el llamado es ese momento en que las personas pueden manifestar con su boca la fe que tienen en su corazón. Entonces es bien importante que nosotros podamos hacer el llamado en cuanto específicamente a lo que estamos enseñando, ¿cierto? En este caso, que estamos hablando acerca del Evangelio, pues un llamado para que ellos confiesen con su boca que Jesús es el Señor y sobre todo que crean en su corazón. En este caso, ahora si usted está predicando, no sé, sobre sanidad, pues hermano, créale al Señor, porque si usted predicó sobre sanidad, pues crea que Dios va a sanar a las personas y haga el llamado a quienes reciben un milagro. Y así
depende del tema que tú estés tratando. Entonces, en el llamado algo importante que es la oración, orar por el tema que tú has predicado y ministrar a las personas en la medida que se pueda, ¿no? Yo sé que no en todos los contextos se puede ministrar, no en todos los contextos se puede hacer el llamado, simplemente se envía la palabra por el poder del Espíritu Santo y el Señor hace lo demás. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos son los puntos. Vuelvo y digo, no es una camisa de fuerza, es solamente unos puntos que nos pueden ayudar para elaborar un sermón, pero básicamente lo importante es que usted escuche la voz de Dios. Entonces, vamos a recapitular ya para terminar. Entonces, las partes de un sermón son el título, que tiene que ser corto, claro, sencillo, sin doble sentido. La introducción, algo que llame la atención de las personas, algo que involucre al oyente en lo que usted está enseñando. La proposición, que es a donde usted quiere llevar a las personas, que es lo que va a encender sus oídos espirituales, por decirlo de alguna manera. La proposición, que es lo que va a guiar el resto del sermón, y el desarrollo del tema, que es donde tratamos punto por punto para llegar a una conclusión, que es la quinta, y en la conclusión es donde vamos cerrando el tema y vamos llevando a las personas a tomar decisiones en cuanto a lo que se ha predicado, y tenemos como último punto y sexto el llamado, que es pues donde ministramos a las personas y las personas pues son ministradas, bueno, la redundancia, conforme a lo que se enseñó. Básicamente estos son algunos puntos que nos pueden ayudar para el momento de la elaboración de un sermón o de una enseñanza. Bueno, espero que les haya servido. Mi nombre es John Vázquez, yo sé que muchos de ustedes me conocen, otros no. Y pues bendiciones a todos. Muchas gracias por ver este video. Amén.